investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. También es profesor de posgrado en psiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Él nos va a compartir esta plática de identidad de género, que son los conceptos actuales. Gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con mi presentación, yo quiero agradecerle a la doctora Marcela Salvidea la amable invitación para estar con ustedes en esta tarde. Marce me invitó a participar en estas jornadas y comentábamos pues qué tema psiquiátrico, porque pues soy psiquiatra, pudiera yo manejar que fuera de interés para ustedes. Veo que depresión se ha tratado, trastornos de ansiedad, en fin, toda la baraja psiquiátrica ha estado presente en sus reuniones, de tal manera que se me ocurrió proponerle que habláramos sobre algún tema más de actualidad, este tema de la identidad de género, que resulta ser pues interesante y que los médicos hoy día pues en algunas ocasiones y en algunos ambientes clínicos o no clínicos, hasta familiares, pues piden nuestra opinión, ¿verdad? Entonces, pues nunca está de más que tengamos claro algunos de los conceptos que maneja actualmente la sexología y la psiquiatría en este tema que por otra parte pues es verdaderamente apasionante. Todos sabemos que a partir del auge afortunado de la preservación de los derechos humanos, que ha sido una bandera de finales del siglo XX y de nuestros días, pues otro de los derechos humanos han sido los de las minorías sexuales. Y en ese sentido, pues hemos sido testigos sociales de estas marchas en todo el mundo, en donde aparecen estas manifestaciones de poblaciones homosexuales, transexuales, lesbianas, etcétera, reivindicando, creo que con derecho y con buen tino, pues sus derechos humanos, ¿verdad? Frente a ello, la sociedad y nosotros como médicos pues no estamos exentos a tener una opinión, por supuesto, ya siendo parte de la sociedad. Es también evidente que debemos de tener una posición al respecto, pero vale la pena que tengamos una posición informada, y una posición informada basada en evidencia científica, en todo caso, que nos permita pues manejar algunas opiniones en el tema. Entonces, por eso es que la doctora Salvidea y yo sugerimos en común el manejo de este tema, que espero pueda ser de interés para ustedes. Tenemos 30 minutos solamente para esto, entonces a riesgo, lo entiendo, de ser demasiado esquemático, voy a dar algunas definiciones de lo que la psiquiatría y la sexología ha podido estudiar y conoce en la actualidad en el desarrollo de la identidad de género en los seres humanos. A la sexualidad humana se le estudian 4 factores interrelacionados, que son la identidad sexual, la identidad de género, que no es lo mismo que la identidad sexual, de ellas derivan la orientación de la sexualidad y finalmente la conducta sexual. Estos 4 elementos se interrelacionan y curiosamente en la inmensa, y afortunadamente diría, en la inmensa mayoría de la población, pues esto es una adquisición que se obtiene de una manera natural, sin mayores contratiempos, diríamos, y que a veces nos cuesta trabajo de identificar como elementos de dificultad en el desarrollo de los seres humanos, o aún más como elementos que generan un trastorno, una patología específica. La identidad sexual la conocemos como el patrón de características sexuales biológicas, que incluyen, por supuesto, los cromosomas, la presencia de genitales externos, internos, composición hormonal, gónadas y caracteres sexuales secundarios.
en condiciones de desarrollo normal, afortunadamente la enorme mayoría de la población del mundo, forman un patrón cohesivo que le permite a la persona no tener duda respecto a su género o respecto a su sexo. De tal manera que a partir de esta identidad sexual es como se va construyendo el género en los seres humanos. Por supuesto, todos estudiamos en nuestra escuela de medicina en algún momento estos estados intersexuales, ¿verdad? En donde algunas situaciones genéticas generan estas situaciones de ambigüedad genital, y todo esto trae como consecuencia un patrón de desarrollo psicológico y psicosexual mucho más complicado. Pero, insisto, son situaciones más bien de excepción. A partir entonces de esa identidad sexual, el siguiente elemento que se construye en los seres humanos en los primeros años de la vida es la identidad de género. Y es definida como ese sentimiento personal de masculinidad o de femineidad. Como ustedes ven, la identidad sexual, biológica fundamentalmente, y la identidad de género, psicológica fundamentalmente, son condiciones interactivas. Las influencias hormonales y genéticas afectan a la conducta, eso lo sabemos hoy día, y el ambiente afecta a la producción hormonal y a la expresión de genes. Esto es bidireccional. Tanto la identidad sexual influirá a la de género, como la de género influirá a la identidad sexual. Pero esta identidad de género se define entre el segundo y el tercer año de vida y da esta convicción de soy hombre o soy mujer, es decir, los aspectos psicológicos de la conducta relacionados con esta masculinidad y femineidad. Insisto, hasta aquí la mayor parte de los seres humanos transitan por este desarrollo psicológico de manera armónica, y entonces no se genera mayor conflicto. Sexo y género pueden desarrollarse en conflicto o en relativa congruencia. Pero ¿de dónde surgirá esta identidad de género? Pues está claramente influenciada a partir de las actitudes parentales y de las actitudes que se aprenden a partir de la sociedad y de la cultura en la que se desarrolla el individuo, así como de influencias claramente biológicas. Y el tercer elemento, a partir de identidad sexual e identidad de género, hablaríamos de un tercer constructo, que es la conducta de género. Y esta conducta de género será entonces una consecuencia de la estructuración de las dos anteriores, en donde todo lo que una persona dice o hace para revelar su condición de niño, hombre o de niña, mujer, va a ser favorecida o no por patrones culturales y por patrones familiares y sociales. Esto es un derivado de la identidad de género. Y entonces esta conducta de género es en donde comenzamos a observar en la clínica psiquiátrica los primeros focos ámbar o francamente rojos, podríamos decir, cuando nos encontramos a pequeñitos, en los psiquiatras especialmente están enfocados a este tema, del niño, del varoncito que está encantado jugando con las Barbies, y de la niña que se trepa a los árboles y es el centro delantero del Barcelona. ¿Qué pasa con la identidad en estas criaturas? ¿Qué pasa con el ambiente psicológico en las familias? ¿Cómo se da esa contención o no en los padres o en las figuras de autoridad de estos niños? Ahí empieza a generarse algún conflicto potencial. Entonces, esta conducta de género debemos entenderla como
una construcción acumulativa desde el nacimiento. Y tiene dos fuentes para construirse. Primero, las experiencias que producen aprendizajes informales, no planificados. La escuela es el elemento central para ello. Y la instrucción explícita, es decir, se inculcan también algunos valores o algunas conductas socialmente aceptables. Todos los varones que estamos en este salón recordaremos aquella frase que nos llegaba como de Dios Padre, de los niños no lloran. Y el famoso los niños no lloran te hacía que te tragaras los mocos antes de echar la lágrima, ¿verdad? Porque culturalmente no era permitido, era mal visto. Si eso pasaba en los niños 1950, 1960, ahora los niños en 2017 creo que ya pueden llorar cuando se les pega la gana de una manera más natural y seguramente es más sano, ciertamente. Pero esa conducta de género nos muestra patrones que seguramente tienen determinantes biológicos bien interesantes. Sabemos que las niñas son más susceptibles a los berrinches que los niños a los 18 meses de edad. Y los varoncitos son más propensos a la agresividad física y verbal que las niñas a partir del segundo año de vida. ¿Tiene un determinante exclusivamente biológico? Sería difícil de que palomeáramos esa frase. ¿Tiene un determinante exclusivamente social? Tampoco lo podríamos asegurar como tal. Más bien es la interacción de los elementos sociales, ambientales, biológicos, psicológicos. Una vez construido ese tercer escalón de la conducta sexual, derivada de la identidad de género y de la identidad sexual, pasamos al cuarto escalón de esta historia, que es la orientación sexual. Y la orientación sexual, simple y sencillamente, describe al objeto de los impulsos sexuales, es decir, describe al objeto amoroso o describe al objeto de preferencia sexual para ese individuo en lo particular. Y entonces, bueno, tenemos lo que todos sabemos, evidentemente, que no todos los seres humanos somos heterosexuales, como tampoco todos los seres humanos somos homosexuales, o no todos los seres humanos somos bisexuales. Y ahora una nueva categoría, que cada vez se describe más en la sexología contemporánea, la condición asexual, que se discute si esto es una identidad positiva, como la heterosexual, la bisexual o la homosexual, porque lo que ocurre ahí es una falta de atracción como manifestación de un trastorno de deseo, probablemente. O bien la polisexualidad o la pansexualidad, de la que también cada vez se describe más, en donde se llega al concepto de la fluidez sexual en cuanto al objeto de deseo. Individuos que se rehúsan terminantemente a reducirse a esta tríada heterosexual, bisexual, homosexual, sino que en la fluidez sexual son de mente abierta y aceptan lo primero que llega. Esto trae como consecuencia entonces el llegar a la conclusión de que la conducta sexual y la orientación sexual de los seres humanos es extraordinariamente compleja y para su estudio es extraordinariamente fascinante, por lo tanto. ¿Y esto lo aprendemos? ¿O esto lo heredamos? ¿O esto es simplemente una respuesta ante el influjo hormonal?
La medicina, durante muchos años, ha intentado darle explicaciones desde esas tres y otras más disposiciones. Sabemos, por supuesto, que el cerebro de los hombres es diferente al cerebro de las mujeres. Sex versus shoes. Pero estas diferencias genéricas en el cerebro podrán tener que ver en la orientación de la sexualidad, en la expresión misma de la sexualidad. Bueno, pues lo que sí podemos asegurar hoy día, desde el punto de vista científico, es que la corteza cerebral es el órgano, el centro que controla los impulsos y que procesa los estímulos sexuales. Y fundamentalmente es la corteza órbitofrontal, la parte de nuestro cerebro que está más relacionada con la regulación, el control y la expresión misma de las emociones, incluyendo a la sexualidad. Hay otra área del cerebro muy interesante, la corteza del cíngulo anterior izquierdo, en donde tenemos el control hormonal y el control específico de la excitación sexual. Y la corteza del cíngulo le da luz verde al núcleo caudado derecho para desarrollar toda la respuesta sexual humana posterior a la excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase de resolución, tienen que ver fundamentalmente con el funcionamiento del núcleo caudado derecho. Es decir, nuestro cerebro es el primero de los órganos sexuales. Y ese órgano sexual, que es el cerebro, es el responsable de generar la respuesta no solamente fisiológica, sino también la respuesta emocional cuando ejercemos nuestra sexualidad. Hay otra área cerebral en la que me quiero detener unos cuantos minutos para platicarles de la amígdala, no la de los otorrinos, porque seguramente aquí hay algunos otorrinos, sino esta es otra amígdala, un área cerebral bien interesante que está muy relacionada con la expresión de la ansiedad y que se despierta en su función eléctrica ante estímulos que generan miedo, que generan temor y ataques de pánico. La amígdala es entonces un centro emocional extraordinario en nuestro cerebro. ¿Y qué tiene que ver con esta historia que les estoy platicando de la respuesta sexual y la identidad de género y las diferencias entre homosexuales y heterosexuales? Bueno, pues resulta que la amígdala es la zona del cerebro que tiene la mayor cantidad, es decir, la densidad mayor de receptores androgénicos y estrogénicos en el cerebro. Y esta extraordinaria acumulación de receptores androgénicos y estrogénicos hace que la amígdala responda de una manera muy sutil, muy sensible y muy cronométrica cuando tenemos excitación sexual. En base a ese conocimiento, un grupo de investigadores del Centro de Estudios del Cerebro en Estocolmo, de la Universidad de Karolinska, decidieron hacer un estudio verdaderamente interesante y es el que quiero compartir con ustedes. Reclutaron a un grupo importante de personas homosexuales, varones y mujeres, y heterosexuales, varones y mujeres. Los llevaron al resonador y a la tomografía por emisión de positrones. Utilizaron esos dos instrumentos para estudiar el cerebro viviente, por así decirlo, y a esta población les hicieron respirar un ambiente, mientras estaban metidos en el resonador, les hicieron oler un ambiente cargado con feromonas, andrógenos y estrógenos. Como todos sabemos, nuestra capacidad olfativa no alcanza, ¿verdad? No es lo suficientemente sensible para percibir a la feromona, pero
pero la feromona llega directamente a la amígdala. Y esta reconstrucción, aquí les estoy mostrando la imagen de la reconstrucción de la amígdala derecha y de la amígdala izquierda ante la estimulación con feromonas. Si ven ustedes el resultado de amígdala derecha, no hay un patrón más o menos homogéneo, pero yo quisiera pedirles que centraran su atención observando las imágenes de la amígdala izquierda en los varones homosexuales y las mujeres heterosexuales. Las mujeres heterosexuales y los varones homosexuales, cuando recibieron la hormona masculina, tuvieron una interesante excitación de la amígdala. Vean ustedes cómo es prácticamente idéntica la respuesta de la amígdala izquierda en estas dos poblaciones. Mientras que el patrón de excitación de los varones heterosexuales y las mujeres homosexuales y las lesbianas tienen un patrón bastante similar también de excitación. ¿De qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando del flujo sanguíneo. Recuerdan ustedes que en imágenes por resonancia magnética funcional con un equipo de 3 Tesla, lo que estamos viendo es el flujo sanguíneo, los colores amarillos y rojos, estos colores más cálidos nos hablan de mayor flujo en esa zona específica del cerebro, y eso nos habla de mayor conectividad neuronal como respuesta al estímulo de la feromona. ¿Qué podríamos concluir con este estudio? Bueno, pues resulta que los varones homosexuales y las mujeres heterosexuales se excitan con feromona masculina. Y que las mujeres homosexuales y los hombres heterosexuales nos estimulamos con hormonas femeninas. Y esto es una buena demostración de que la homosexualidad no se aprende, de que no es un defecto de educación, sino que es una disposición de interconectividad cerebral, de estructura cerebral, en la que los señores y las señoras homosexuales pues no tienen mayor responsabilidad. Evidentemente este es un estudio que tiene ya casi 8 años de haberse publicado, pero tenemos que encontrar más elementos a partir de dinámicas de función cerebral para poder determinar si se pueden replicar estos hallazgos. Termino esta presentación con ustedes hablando de la disforia de género, entonces, como entidad clínica. Si hemos entendido que a partir de la identidad sexual, la identidad de género, la conducta de género y la orientación sexual, se da una conducta en los seres humanos, hablaríamos finalmente de una muy pequeña proporción de la población, afortunadamente, que tienen este problema de disforia de género, este padecimiento o este trastorno que se llama disforia de género, antes llamado trastorno de identidad de género. Es un término que, como les digo, aparece por primera vez en el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, 5ª edición, y se refiere a aquellas personas con marcada incongruencia entre su género expresado o experimentado y el que les fue asignado al nacer. Y aquí tenemos una población bastante heterogénea en su estudio hoy día. Este grupo, que se llama transgénero, involucra a las personas transexuales, aquellas que desean tener el cuerpo del otro sexo, los que se llaman género queer, los que se sienten estar entre los dos géneros, o tener ambos géneros, o carecer simplemente de género,
Y finalmente el grupo transvesti. Visten la ropa tradicionalmente asociada con el otro género, pero mantienen la identidad de género igual que la asignada al nacer. Es decir, su identidad sexual no sufre alteración. Contrario a los mitos, porque en estos temas hay muchos mitos sociales, no es una cantidad extraordinariamente elevada de los transgénero los que desean la cirugía de reasignación sexual. Pero puede ser extraordinariamente compleja la conducta de género en ellos. Y les pongo un ejemplo. Hombre transgénero asignado como mujer al nacimiento se identifica como gay, es decir, le atraen otros hombres. ¿Cómo diagnosticamos finalmente? ¿Y por qué diagnosticamos? Sería la pregunta. Diagnosticamos a esta población por la marcada alteración en la calidad de vida que supone esta situación. Ellos tienen una marcada incongruencia entre el sexo de uno que siente o expresa y sus caracteres sexuales primarios o secundarios. Hay un fuerte deseo por desprenderse de los caracteres sexuales propios a causa de la marcada incongruencia con el sexo que se siente o se expresa, fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales correspondientes al sexo opuesto, fuerte deseo por ser del otro sexo, fuerte deseo por ser tratado como del otro sexo, fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones típicos del otro sexo. No tenemos cifras epidemiológicas muy claras hoy día en el mundo. Muchos de los números los tenemos a partir de las clínicas europeas de reasignación hormonal y quirúrgica, pero se habla de alguna prevalencia que va de 1 en 11.000 hombres asignados y 1 en 30.000 mujeres asignadas. Se sabe que hay de 3 a 5 pacientes masculinos por una mujer y 1 de cada 500 adultos pudiera expresar alguna conducta transgénero en algún momento. Lo cual no quiere decir que sean transgéneros, por supuesto, sino que en el espectro de la conducta transgénero pudieran aparecer algunas actitudes. Esa está la presentación y no sé si tengo algunos minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Son temas absolutamente controversiales, sin duda alguna, pero la evidencia científica apunta cada vez más en el tema de la homosexualidad a que se trata de una conducta anormal desde el punto de vista estadístico, sí, no hay duda. Aproximadamente 1 de cada 10 varones puede ser homosexual, 0.4 de las mujeres puede ser homosexual. Pero el hecho de que sea una minoría estadística no lo hace sinónimo de un trastorno de la personalidad, una enfermedad mental, mucho menos. Y hay muchas figuras, digamos, que nos ayudan a comprenderlo en la historia de la medicina. Un ejemplo pudiera ser los que somos zurdos. En el siglo XIX, la doctora y yo somos zurdos, y resulta que si hubiéramos nacido en el siglo XIX, a chaleco nos hubieran hecho amarrarnos la manita y aprender a escribir con la mano derecha, porque eso era una enfermedad. Todavía es una vergüenza, es una pena que ocurra todavía eso, ¿no? Pero entonces lo que hacían era gente más disléxica que yo con ese asunto. Los zurdos no somos necesariamente tan disléxicos, afortunadamente, pero no nos consideran ya una población patológica. Bueno, la población homosexual es algo
similar, es una minoría estadísticamente incontrovertible, pero la conducta no necesariamente es patológica per se. Esa fue la razón que en 1973 la Asociación Psiquiátrica Americana eliminara de la clasificación de las enfermedades mentales a la homosexualidad de voz sintónica y dejó solamente a la